Muy buenas noches. Cuarto día consecutivo de apagones en México. La crisis de energía comenzó hoy desde temprano, a las 9 de la mañana. El SENACE informó que el sistema eléctrico del país estaba en estado operativo de alerta. En redes sociales se reportaron cortes de luz en Hidalgo, en la Ciudad de México, en Michoacán, en Quintana Roo, en Veracruz. La falta de luz está provocando también falta de agua en Jalisco, en Hidalgo, en Chihuahua. La Asociación Mexicana de Energía Solar emitió un comunicado donde dice que ha estado en contacto con el gobierno federal y le ha mostrado apertura para formular proyectos de energía y aumentar la generación de electricidad. Además, la segunda ola de calor sigue causando estragos en el país. La Comisión Nacional del Agua indicó que este fenómeno va a durar hasta mañana. Al menos 5 estados van a tener temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. En San Luis Potosí la gente se está muriendo de calor literalmente. El IMSS confirmó la muerte de 4 adultos, pero las autoridades estatales dicen que son 10 las personas fallecidas. El sistema de salud de San Luis Potosí reportó que en las últimas 48 horas se presentaron 78 casos graves por golpe de calor y de estos, 10 pacientes fallecieron en hospitales de Ciudad Valles y de Tamuín. Son municipios que se encuentran en la Huasteca Potosina, donde el termómetro hoy llegó a los 46 grados y donde en los últimos 2 días se han reportado severos apagones. A pesar del tremendo calor, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, obradorista del Partido Verde, pidió a los habitantes que moderen el uso de los ventiladores por la alerta de emergencia eléctrica. Esa sobrecarga que ha tenido básicamente el país se ha llevado a mostrar las deficiencias prácticamente de CFE, ¿no? Y bueno, quedaron encuerados, pero trataremos de nosotros cuidar en San Luis Potosí, que la gente trate de no tener tanto electrodoméstico prendido para evitar estos apagones en varias zonas de la ciudad, porque bueno, ayer tuvimos uno que se registró en algunas zonas. Los cortes de energía eléctrica también le han pegado al suministro de agua de zonas metropolitanas importantes del país como la de Guadalajara. Esto ha afectado a las personas que ahora no solo se quedaron sin ventiladores, sino sin agua en plena ola de calor. Los negocios también han tenido pérdidas por la falta de luz. Vea esta nota de los corresponsales de Latinos en Yucatán, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y Estado de México. La verdad, todo lo del refrigerador ya se pudrió y no somos millonarios. Necesitamos de los insumos para darle de comer a los niños o a los adultos mayores. Y los medicamentos igual que se han descompuesto, como la insulina, vacunas. Los apagones y la ola de calor causan mayores estragos a miles de personas en comercios y hogares a lo largo y ancho del país, como en Guanajuato, Yucatán, Puebla, Jalisco y la Ciudad de México. Otra vez afectándonos aquí a los negocios. Tristemente pues sale uno con la oportunidad de trabajar y pues resulta ser que nos quedamos sin luz y nos está afectando porque ya no es solo esta noche, sino que ya van 2 noches seguidas. Y ya son 3 días que no tenemos luz, lo reportamos y no nos hacen caso. Vinieron hace como 1 hora, hora y media a componerlo y todo tardó como 10 minutos la luz y se volvió a ir. El jueves por la noche, el Centro Nacional de Control de Energía declaró el estado operativo de emergencia, lo que obliga a las autoridades a cortar la electricidad por minutos u horas, en el mejor de los casos. La mañana de este viernes, el sistema eléctrico volvió a declarar estado de alerta ante la elevada demanda de energía. Aproximadamente a las 6:30, a las 7, que fue el apagón, porque los sistemas de vigilancia, como ya no hay luz, tampoco podían ser alimentados, así que estábamos a manos de cualquier delincuente. Los apagones afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. En Jalisco, por ejemplo, el corte de luz provocó que se quemaran los transformadores de la empresa que surte agua a Guadalajara. No hubo un aviso con anterioridad, no lo hubo, entonces no nos enteramos y nos quedamos sin agua. Hasta el día de hoy llegó, pero muy racionada. No es muy común que se vaya el agua. Ayer de plano sí se fue por completo y pues no nos avisaron. Pues nos dijeron que era por fallas del tema de la electricidad. En la Ciudad de México, algunos ciudadanos muestran temor de que, como el miércoles pasado, se queden sin luz. En esa ocasión, el apagón duró 2 horas. En mi edificio había alguien con oxígeno, entonces sí pues preocupa esa parte, ¿no? De que hay gente que depende de la energía eléctrica como los hospitales.
Ante los cortes de energía, empresarios de Jalisco pidieron la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, pero la empresa estatal no ha hecho comentarios públicos desde que comenzó esta crisis. Nuestras empresas socias manifestaron sufrir apagones eléctricos durante el día de ayer a lo largo de diversos periodos de tiempo en municipios, un escenario que dentro de lo local y a nivel nacional resulta alarmante. En Hidalgo, ayer los apagones afectaron a 13 colonias en la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma. Durante casi 2 horas se quedaron sin luz. Y hoy se informó que habrá escasez de agua porque durante los apagones se afectaron las bombas de 10 pozos. La Comisión de Agua Municipal informó en un comunicado. Se presentaron variaciones de voltaje dejando 10 pozos fuera de operación, además de 8 equipos de rebombeo situados en la zona metropolitana. El servicio será restablecido de forma paulatina para las zonas que resultaron afectadas en los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, en cuanto entre en operación la totalidad de la infraestructura afectada. En Chihuahua, las fallas en el suministro de luz le pegaron al funcionamiento de 34 pozos en la capital del estado, dejando sin agua a 81 colonias. En Ciudad Juárez fallaron 75 pozos, 450,000 familias afectadas. Directivos de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado explicaron que cuando un pozo para por la falta de luz, tarda hasta 3 horas en volver a funcionar. Manifestaron su temor de que los apagones dejen a la gente sin agua en los meses más complicados de la temporada de calor, que son junio y julio. Cuba está teniendo también apagones en estos días. Cuba es sin duda uno de los países favoritos de López Obrador, una de las naciones a las que más ha apoyado. Le regala petróleo, contrata a los médicos cubanos, compra vacunas cubanas contra el COVID. Sin ir más lejos, hoy el director del IMSS, Robledo, estuvo con el dictador cubano Miguel Díaz-Canel para ampliar la cooperación México-Cuba. Bueno, pues hoy una tercera parte de Cuba se quedó sin luz por razones parecidas a las de México. Problemas de infraestructura y fallas técnicas. Además, en Cuba falta el combustible. Los informes que ofrecen las autoridades de la Unión Eléctrica, que es como la CFE de allá, se parecen a los que hace en México el SENACE. Ponen una multitud de datos técnicos para decir que la energía eléctrica que se produce no es suficiente para cubrir la demanda. Desde luego, el problema de apagones en Cuba es mucho más grave que en México, lleva mucho más tiempo, pero el origen es similar. Ayer 10 ciudades tuvieron su día más caluroso de la historia. Según la Conagua, los récords de calor se rompieron en Ciudad Victoria, que registró 47.4 grados Celsius. El día más caliente en Ciudad Victoria en su historia. Campeche, 45.1. Progreso, Yucatán, 44.2. Torreón, Coahuila, 44. Mérida, 43.7. Cuernavaca, 39.8. Querétaro, 38.2. Puebla, 35.2. Ciudad de México, 34.3. Y Toluca, 33.6. Es el día más caliente del año en todas estas ciudades. Y déjame le digo algo. Los apagones se apellidan López Obrador. Desde el año 2019 se advirtió al presidente de México que si no facilitaba la inversión privada en energía eléctrica, el dinero del gobierno no iba a alcanzar. ¿Qué hizo López Obrador? Como en muchas otras cosas, se tapó los oídos, creyó que todos los que se lo estaban diciendo eran unos rateros, neoliberales, y dijo que el gobierno se iba a encargar de todo. Y entonces en el 2020 prometió que no habría apagones. Y en el 2021 prometió que no había apagones. Y en el 2022 lo volvió a repetir. Y en el 2023, apenas en enero del 2024, lo volvió a decir, que no habría apagones en México. Llevamos 4 días con crisis de apagones porque el gobierno no pudo con el paquete y no se dejó ayudar por la iniciativa privada. Los apagones se apellidan López Obrador. A 3 semanas del mero trámite, Claudia Sheinbaum sigue tropezando. Se aventó una declaración que encendió las redes sociales. En un mitin en Los Cabos dijo que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia por ambición personal. Porque venimos luchando de hace años. Nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal. Nosotros llegamos a hacer justicia. Nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México.
Y por eso vamos a apoyar a Baja California Sur. Se ve que minutos después su equipo le informó lo que había dicho y entonces Claudia Sheinbaum salió a tratar de explicar qué fue lo que en realidad quiso decir. Me andan corrigiendo aquí porque por si hay alguna confusión. Por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal, sino llegamos a transformar a nuestra patria. Si hay alguna cosa que se haya entendido de manera distinta, por supuesto que no es el caso. El presidente López Obrador llegó a transformar nuestra patria y nosotros vamos a llegar a transformar también nuestra nación. En un fallido intento por calmar la polémica que se desató en las redes después de esta declaración de Claudia Sheinbaum, Morena de plano decidió bajar el video del meeting de Claudia Sheinbaum de su canal de YouTube. Si usted busca la transmisión de hoy desde Los Cabos, Baja California Sur, ya no aparece. Y esto sirvió pues, de muy poco porque en las redes sociales varios usuarios ya habían descargado el video y difundido el fragmento que ya es viral. Hay quien está haciendo mucho dinero gracias al desabasto de medicamentos. Hoy sabemos que el desabasto es también parte de un plan deliberado para obtener ganancias millonarias. Grabaciones telefónicas y documentos en poder de Latinos exhiben cómo el clan, la red de tráfico de influencias que orquestan los hijos del presidente López Obrador, está haciendo negocio con las medicinas y sacando provecho del desabasto para vender más caro. Anoche en Latinos le contamos la historia. Le mostramos cómo el mejor amigo del hijo del presidente, Amílcar Olán, se coludió con altos funcionarios del Seguro Social y de Palacio Nacional para provocar de forma artificial una escasez de medicinas y después justificar que el gobierno se las comprara en un precio altísimo. En medio del ajo está una empresa que, por cierto, es propiedad del cuñado del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres, quien estuvo en la cárcel acusado de corrupción. Se supone que esa es la mafia del poder. Y el clan de los hijos de López Obrador está haciendo negocios con esa mafia del poder, sacándole jugo al desabasto de medicinas. Hoy la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, se refirió al tema. Criticó que el gobierno de López Obrador no tenga la mínima voluntad de investigar. Es un cinismo cómo le ponen el precio a un medicamento esencial para las personas que se dializan. Es un cinismo cómo tienen la información previa para que Amílcar provea los medicamentos. Decía Sheinbaum que presente la denuncia, ya está presentada, vamos a ampliar más denuncias, pero no hay la intención de investigar la corrupción en este gobierno de los hijos del presidente. No hay ninguna intención, van a solapar y la tapadera de la señora Sheinbaum, porque por eso le pusieron la corcholata, para que encubra estos actos de corrupción. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, opinó que más que clan parecen un cártel de criminales cuyos negocios ilegales se extienden a todo lo que el gobierno compra. El presidente López Obrador no es el único gobernante que está interviniendo en las elecciones. En Nuevo León está siguiendo sus pasos el gobernador Samuel García, quien impulsa descaradamente las campañas de Movimiento Ciudadano. Vea usted esta nota de la corresponsal de Latinos, Karina Garza. Vamos a ganar, señores, vamos a ganar. Casi a diario, Samuel García, gobernador de Nuevo León, publica en sus cuentas de redes sociales encuestas, opiniones y apoyos a su partido. Puede ser sobre el proceso electoral en el estado en el que su esposa es candidata a la alcaldía de Monterrey o de la contienda presidencial. En eventos públicos, el gobernador viste ropa o accesorios del color naranja, viaja en una camioneta del color del partido oficial y usa los emblemáticos tenis Fosfo Fosfo. En respuesta a las violaciones de imparcialidad que la ley exige a los servidores públicos, el Partido Acción Nacional ha presentado 250 de las más de 300 denuncias contra Samuel García y su partido, Movimiento Ciudadano. El PRI también lo ha denunciado. En general, en contra del actuar de Movimiento Ciudadano y de funcionarios públicos de la administración son más de 300. Específicamente por el actuar de Samuel García son alrededor de 60 denuncias los que hemos puesto en este proceso por interferir de alguna manera en la contienda.
Mariana Rodríguez encabeza la lista de denuncias. La acusan desde no vivir en Monterrey y buscar la alcaldía de la capital, hasta de recibir apoyo constante de su esposo y de funcionarios de alto rango del estado. Samuel García busca franca, abierta y descaradamente la nulidad de los procesos electorales. Está buscando con no solamente el cúmulo de denuncias burdas que están produciendo ellos, sino están buscando que en caso de resultados adversos por vía de algún partido satélite como en Morena en la vía local, se pueda producir la nulidad de la elección dada la injerencia del propio gobernador. Su calidad de gobernador pues se lleva de encuentro al partido y a los candidatos. En el actual periodo electoral, al menos en 3 ocasiones, el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez han aparecido juntos en festivales y eventos oficiales. Ella no solo lo acompaña, sino que ha subido al escenario a saludar a los asistentes. El PAN llamó al árbitro electoral a atender con celeridad las denuncias y criticó que el Tribunal Estatal Electoral no sancione al mandatario al considerar que sus publicaciones solo replican opiniones de otros y no son de su autoría. Nos preocupa, y lo digo con toda claridad, que se esté orquestando una elección de Estado, así lo hemos dicho. El gobierno de Nuevo León ni el gobernador no está escatimando recursos para inclinar la balanza hacia Movimiento Ciudadano. Hasta el 7 de mayo, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León ha recibido 2.383 denuncias, más del doble de las 850 que se presentaron en las elecciones de 2021. Hoy el INE tenía que resolver si aplicaba la sanción número 31 contra el presidente López Obrador por violar la ley electoral en la mañanera del 25 de abril, pero la presidencia se le adelantó y como consideró que sí la había violado, pues eliminaron de las redes sociales y de los canales oficiales el video y la versión estenográfica de la conferencia de ese día donde el presidente violaba la ley electoral. Entonces, como ya no existen, el INE determinó pues, que era improcedente emitir la sanción número 31 en contra de López Obrador, que se ha convertido por mucha distancia en el presidente que más ha violado la ley electoral en las campañas, que más se ha metido en las campañas. Xóchitl Gálvez continuó sus actividades en Tamaulipas, se reunió con simpatizantes, con cañeros, con organizaciones de la sociedad civil, fue al municipio de El Mante, el mismo donde hace 3 semanas mataron a Noé Ramos, el candidato de su coalición a la presidencia municipal. Claudia Sheinbaum hace 2 semanas fue a Tamaulipas después del asesinato en El Mante, pero no quiso ir a ese municipio, canceló su visita. Xóchitl Gálvez sí fue. Héctor Gordoa nos tiene los detalles. Adelante, Héctor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. En un largo y caluroso día concluyen sus actividades Xóchitl Gálvez en esta entidad en Tamaulipas. Nos encontramos en este momento aquí en Expo Tampico, donde se está llevando a cabo un mitin de la candidata de Alianza Fuerza y Corazón por México. Por la tarde estuvo efectivamente Ciudad Mante, una temperatura aproximada entre los 45 y 47 grados con un gran nivel de humedad en el cual no soportaba tampoco la candidata, y fue recibida por la esposa de Noé Ramos, que fue asesinado el pasado 19 de abril y que ahora ella es la candidata a la presidencia municipal de Ciudad Mante. Nos referimos a Sheila Palacios. Ahí le pidió a la aspirante presidencial que en caso de llegar a la presidencia le ayude a llevar justicia, no solamente por el crimen de su marido, sino por toda la inseguridad que se vive en esa región. Por la mañana también tuvo actividades, estuvo en Ciudad Victoria, en donde en el gimnasio de la Universidad La Salle estuvo un encuentro con simpatizantes y militantes que integran esta alianza y que con quienes se comprometió hacer o defender a las personas más vulnerables. Estuvieron presentes madres de personas desaparecidas que hacen labores de búsqueda en distintas partes de este estado con factores de riesgo muy altos. En la entrevista con los medios de comunicación estuvo comentando de diferentes hechos, por supuesto el tema del caso del clan, que bien mencionábamos hace un momento aquí en Latinus, pero también señaló que cuando el INE definió que iban a ser los 3 candidatos que buscan la presidencia participar en el último debate, ella señaló que no era tanto tener una diferencia con Jorge Álvarez Maínez, sino que sería mucho más interesante para la población escuchar a las 2 punteras en un frente a frente. Esto es lo que comentó. Yo el que me pusieran yo quería, yo no tengo bronca
El problema es que no era muy claro entre tres. Pues si te estás peleando con la Sheinbaum y luego se mete el Maines a defenderla, pues tampoco ayuda mucho, porque eran 2 contra 1. Pero pues que me le echen solita. Yo digo que 1 a 1 ya entre las 2 punteras vendría bien. Xochitl Gálvez tuvo un fuerte dispositivo de seguridad implementado para protegerla, para acompañarla durante sus recorridos en estos 2 días que estuvo en Tamaulipas. Fue acompañada por elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y por supuesto la custodia que la acompaña normalmente. Para mañana estará en Jalisco, estará en Aguascalientes, estará en Lagos de Moreno, también en Tepatitlán y el próximo domingo estará en Nayarit. Es la información que tenemos, Carlos. Muchas gracias. El candidato presidencial de MC aprovechó el Día de las Madres para presentar en sus redes sociales sus propuestas. Se pronunció por un sistema de cuidados y paternidad responsable, garantizar atención médica a mujeres embarazadas, recuperar estancias infantiles y escuelas de tiempo completo y ampliar licencias de paternidad y maternidad para compartir labores de cuidado. En la tarde estuvo en Jalisco, en Zapotlán el Grande. Ahí respaldó la candidatura al gobierno de Pablo Lemus y reiteró que la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, apoyaba a Peña Nieto. Presumió que mientras MC se oponía a la reforma energética del PRI, pues hoy morenistas la aplaudían. La gente que hoy se cuelga de la popularidad del presidente estaban con Peña Nieto como la candidata gobernadora de aquí de Morena. Por eso le va a ganar Pablo Lemus. Después de toda la controversia que se generó sobre el tema, el INE anunció que va a reincorporar al padrón electoral a la inmensa mayoría de los mexicanos en el extranjero que en un primer momento habían sido descalificados. De los casi 40,000 ciudadanos que fueron excluidos inicialmente, 36,000 van a regresar a la lista nominal de electores, es decir, van a poder votar en las elecciones del 2 de julio, prácticamente todos. Los que quedaron fuera, unos 3,000 que quedaron fuera, pueden ser sujetos de denuncias penales o administrativas. En la contienda por la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada canceló su participación en un acto en la alcaldía Cuauhtémoc donde habían sido citadas 200 madres de familia. Tuvo que salir al quite la exfiscal y actual candidata al Senado, Ernestina Godoy. Se limitó a decir que Clara Brugada se sentía indispuesta. Del lado de la oposición, el panista Santiago Taboada aseguró que en caso de ser jefe de gobierno no habrá venganzas personales, pero sí justicia. Dijo que destapará todos los casos que ha tratado de esconder el gobierno de Martí Batres. Yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron. Lo único que les digo es que todas estas actuaciones, el haber cerrado como información pública los resultados del agua en Benito Juárez, nosotros vamos a abrir absolutamente todo. Y caiga quien caiga, no importa qué partido sea, No paran las acusaciones contra Rocío Nale. Casas, departamentos, terrenos y ahora hasta un yate que es ligado a la candidata morenista al gobierno de Veracruz. Hace poco más de un mes, el empresario Arturo Castañeda dio a conocer la primera casa de lujo de la familia de Nale, ubicada en el fraccionamiento El Dorado, en Boca del Río, Veracruz. Cuenta con seguridad privada a las 24 horas, un centro comercial, tiene una marina, la casa tiene muelle privado y como el fraccionamiento está conectado por canales de agua, pues se puede llegar al súper en yate. Inicialmente, Rocío Nale había dicho que no era suya y terminó aceptando que pues, sí la vivía, que la rentaba. Luego se demostró que la dueña que aparece es su sobrina, o sea que parece más bien prestanombres. Hoy el empresario insinuó que Rocío Nale está por recibir un yate que casualmente podrá usar en esa propiedad. En X, Arturo Castañeda compartió la imagen de la embarcación y cuestionó: ¿conoce este yate que se encuentra en los patios de la aduana del puerto de Veracruz a punto de ser liberado con destino a la Marina del Dorado? Estaré pendiente de su respuesta. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, estuvo de visita en Guadalajara y aprovechó para lanzarse contra Pablo Lemus, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Grabó un video desde una azotea teniendo como fondo un anuncio espectacular pagado por la organización Confío en México, donde se promueve el voto útil en Jalisco. Que voten por Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Jalisco y por Xochitl Gálvez en la contienda presidencial, que es de PAN, PRI y PRD. Y aquí en Jalisco, pues no queda decir más que ni modo, Maínez, aquí te están poniendo los cuernos.
En Jalisco, la Fiscalía Estatal investiga a elementos de la Guardia Nacional que atacaron a balazos la camioneta en la que viajaban las candidatas a regidoras del PRI en el municipio de Villa Purificación, Oneida Alvarado y Perla Rosario Gómez. Iban acompañadas de otras 3 mujeres y un hombre que manejaba. Vehículos de la Guardia Nacional comenzaron a seguir la camioneta y al ver que no se detenía, le dispararon. El chofer resultó herido, fue trasladado al hospital, las mujeres salieron ilesas. El dirigente del PRI, Antonio Padilla, exigió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. Sí me queda claro que esto es el resultado de la pésima coordinación que ha habido en el tema de seguridad desde el Estado. En Guanajuato, la candidata a gobernadora de Morena, Alma Alcaraz, denunció irregularidades en el sorteo que realizó hace una semana el Instituto Electoral del Estado para el debate del próximo domingo entre ella y las candidatas Yulma Rocha de MC y Livia García de PAN, PRI, PRD. En la conferencia, la candidata y su equipo de campaña dijeron que se manipuló el orden de participación de las 3 candidatas durante el sorteo que se realizó el 2 de mayo. Dijeron que en ese momento no se dieron cuenta de las irregularidades, pero al revisar el video en cámara lenta notaron que la titular de comunicación social, quien realizó el sorteo, sacó una esfera y dicen que al darse cuenta del nombre que había en la esfera, la volvió a meter muy rápido a la urna para sacar otra esfera con el nombre de Alma Alcaraz. Y así la morenista quedó en el primer lugar de las participaciones en el debate y dice que esto le da ventaja al PAN. Los reporteros preguntaron si entonces ella cancelará su participación en el debate, como lo hizo ya en el primer debate que organizaron empresarios y decidió no acudir, también quejándose de que se le daba preferencia a Livia García. El tema de fondo es qué es capaz de hacer el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato para darle gusto a la candidata del PRI. Sacar una bola, después darse cuenta que no es la correcta la que había sacado y volverla a meter para sacar la que sí tenía que sacar, ¿sí? Entonces, es esto lo que nosotros estamos señalando. Si a mí me dicen en el primer lugar, en el segundo, yo puedo hablar en cualquier momento. El Instituto Electoral de Guanajuato respondió. En un comunicado puso que el orden de intervenciones de las candidatas se determinó a través de un sorteo, que en el sorteo estuvieron presentes los representantes de todos los partidos políticos ante la Comisión Temporal de Debates y que el sorteo en todo momento se desarrolló bajo los principios de transparencia e imparcialidad, que incluso firmaron de conformidad los 3 representantes. En el comunicado agregó los datos del acuerdo y la liga del video original del sorteo. Dice que los nombres de las candidatas venían en un papel que estaba doblado, es decir, que por más que sacabas la bolita, no podías ver a simple vista, a través de las esferas, qué nombre traía adentro. Este 10 de mayo, cientos de madres salieron a protestar en por lo menos 16 estados del país. Dijeron que no tienen nada que celebrar. Son mujeres que tienen una hija, un hijo o más de uno desaparecidos. Salieron a las calles a recordar a las autoridades, empezando por el presidente López Obrador, que este día no hay alegría en cientos de hogares. En su marcha mostraban pancartas con mensajes como: este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta, te cambio mi voto por mi hijo desaparecido, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? En las protestas también se recordó a las 15 madres buscadoras asesinadas durante el gobierno de López Obrador. En la Ciudad de México, colectivos de madres buscadoras de varias partes del país marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo. Al llegar frente a Palacio Nacional, pues Palacio Nacional las recibió con vallas y granaderos. Las madres reclamaron al presidente que en lugar de recibirlas y escucharlas, les mande a la policía. Solo queremos saber dónde están nuestros hijos. No venimos a hacer desastre. Señor presidente, nos abrió las puertas del palacio y no las cerró. Jamás nos volvió a recibir. Y usted prometió que las cosas iban a ser diferentes. Y ahora quiere cambiar las cifras y desaparecer a los desaparecidos. ¡No es justo! La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México pidió a las autoridades y a los actores políticos escuchar con atención y respeto a las madres buscadoras. En un comunicado con motivo del Día de la Madre, hizo un reconocimiento a la tenacidad y al amor que impulsa a las mamás que buscan a un hijo o una hija desaparecido.
Hoy no hubo conferencia mañanera, hubo un espectáculo. El presidente sí convocó a los periodistas, pero no hubo preguntas. Salió con un ramo de flores, felicitó a las mamás y presentó 2 momentos musicales, un mariachi y un grupo jarocho. No dijo nada de las madres buscadoras, no dijo nada de las mamás que han vivido violencia o a las que les faltan medicamentos. Hoy pura música, puro show. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países, a las mamás que se nos adelantaron, pero como vamos a decirlo en una canción, hay amor eterno, nada de política, es para las mamás. Se concedió la libertad a las 9 personas detenidas tras la riña del miércoles frente al CCH en Naucalpan, donde murió un estudiante de la FES Acatlán. De acuerdo con un informe ministerial, a los sospechosos no se les pudo relacionar con la muerte del joven de 19 años, ya que aparentemente padecía de una cardiopatía que le habría provocado una muerte súbita durante el ataque de porros al colegio de la UNAM. Sin embargo, se aclaró que los 9 sospechosos aún son investigados por los delitos de lesiones y daños a la propiedad. Se anunció que el lunes van a reanudarse las clases en el CCH en Naucalpan. Hoy el Washington Post y el New York Times publicaron en sus primeras planas que Donald Trump pasó la charola entre empresarios petroleros, les pidió que le donaran $1,000 millones a su campaña a cambio de que si gana, echará para atrás todas las políticas a favor del medio ambiente que ha impuesto Joe Biden, políticas que están limitando a la industria de los combustibles fósiles. Esto ocurrió hace un mes en una cena privada en la casa de Mar-a-Lago de Trump en Florida. ¿Sabe que en la contienda presidencial de Estados Unidos no solo compiten Trump y Biden? Hay un tercero. Y por cierto, trae 10% en las encuestas. Es una nota de Iván Islas. Excéntrico, antivacunas y amante de las teorías de conspiración. Así es Robert F. Kennedy Jr., el candidato independiente que va en tercer lugar en la carrera presidencial estadounidense. Even in Hitler's Germany, you could cross the Alps into Switzerland. You can hide in an attic like Anne Frank did. Today, the mechanisms are being put in place that will make it so none of us can run and none of us can hide. They're putting in 5G to harvest our data and control our behavior. Digital currency that will allow them to punish us from a distance and cut off our food supply. Vaccine passports. Kennedy Jr. es heredero de una de las familias políticas más importantes de Estados Unidos. Su tío fue el presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y su padre, Robert F. Kennedy, también fue asesinado cuando era candidato presidencial en 1968. Abogado de profesión, Robert F. Kennedy Jr. luchó contra la adicción a las drogas durante su juventud para después convertirse en un activista ambiental. En la actual contienda por la presidencia de Estados Unidos, Kennedy Jr. cuenta con un 10% de las preferencias electorales, según el promedio de encuestas de Real Clear Politics. Entre los candidatos independientes es el que tiene más apoyo, pero sus números están muy por debajo de Donald Trump y Joe Biden. Por eso, ha enfocado sus baterías en atacarlos. Each of them could win a contest for the least popular candidate that's ever run for a major political party in modern history. They're both candidates who believe in censorship, who mismanaged COVID, who ran up the debt disastrously. En su familia no lo quieren por los escándalos y declaraciones polémicas. Los Kennedy han preferido mostrar su respaldo público a Joe Biden. President Biden has been a champion for all the rights and freedoms that my father and uncles stood for. That's why nearly every single grandchild of Joe and Rose Kennedy supports Joe Biden. That's right. That's right. The Kennedy family endorses Joe Biden for president. Entre las polémicas que acumula Robert F. Kennedy Jr. está la de su jefe de campaña, Charles Eisenstein.
quien decidió irse de vacaciones a Costa Rica en plena campaña porque necesitaba relajarse, y desde allá dijo que las ideas de su jefe eran repugnantes, pero que aún así era el mejor candidato de todos. Otros colaboradores de su campaña han confesado que estar en el equipo es como vivir en una película, porque los excompañeros de Alcohólicos Anónimos del candidato cobran en la campaña. Hay jóvenes recién graduados de prepa en funciones importantes con sueldos altos, personas que piensan que ya fueron despedidas porque no las contactan en varios días. Se ha caído el servicio de correo electrónico interno por falta de pago, pero sí hay recursos para un cura abiertamente antivacunas que bendice al candidato cada domingo. Robert F. Kennedy Jr. asegura que no es antivacunas, que en realidad solo cuestiona que los medicamentos contra el COVID se aprobaron en tiempo express sin mucho rigor. Ha hecho rallies y posteado docenas de videos en esta narrativa, situación que lo llevó a ser auditado por el Congreso estadounidense. La última declaración excéntrica de Kennedy Jr. fue sobre su estado de salud mental. Confesó que hace 10 años le encontraron un parásito muerto en el cerebro, una especie de gusano que le provocó pérdida de memoria, pero se atendió y ya está bien de salud. Cerró el tema con un mensaje en redes sociales, diciendo que podría comerse 5 gusanos cerebrales más y aún así vencer a Donald Trump o Joe Biden en un debate. La Asamblea General de la ONU aprobó darle más derechos a Palestina como Estado observador, aunque todavía no será considerado como un país miembro de la ONU. Palestina podrá ahora participar en debates y presentar propuestas, pero seguirá sin poder votar en la Asamblea y no podrá postularse como candidato a dirigir alguno de los organismos de la ONU. 143 países votaron a favor, 25 se abstuvieron, 9 se opusieron, entre ellos Estados Unidos e Israel, también Argentina, que históricamente había apoyado a Palestina, ahora con Milei de presidente, votó en contra. Estados Unidos argumentó que es necesario un acuerdo de paz en la Franja de Gaza para que Palestina sea reconocida. Israel tachó la resolución de absurda, dijo que estaban premiando al terrorismo. So today I will hold up a mirror for you. A mirror. This is your mirror. So that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. This is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. You have opened up the United Nations to modern-day Nazis, to genocidal jihadists committed to establishing an Islamic State across Israel and the region, murdering every Jewish man, woman, and child. It makes me sick. En las últimas horas, las tropas de Israel han ganado nuevas posiciones al sur de la Franja de Gaza, luego de que el Gabinete de Guerra de Israel aprobó ampliar las operaciones en Rafah. Rodearon una parte de esta ciudad con tanques, tomaron el control de la carretera principal. Según Estados Unidos, las operaciones no son a gran escala y entonces hay aún margen de negociación. Miles de palestinos están escapando de Rafah, dirigiéndose a otros lugares de la Franja de Gaza como pueden, a pie, en coches, en carretas, incluso a caballo, según denunció la organización Médicos Sin Fronteras. Siguen las redadas en Estados Unidos para desmantelar campamentos a favor de Palestina. Por la madrugada, agentes de la policía en Arizona usaron gases lacrimógenos y presuntamente hasta balas de goma para dispersar a los estudiantes que estaban en la universidad local. Al menos 2 personas fueron detenidas. En la Universidad de Pensilvania, agentes quitaron el campamento que mantenían ahí desde hace 16 días, arrestaron a 30 personas. Vean lo que pasó en Alemania. La fábrica de Tesla, del magnate Elon Musk, en Berlín, fue blanco de ambientalistas radicales que se oponen a que Tesla amplíe sus instalaciones, pues implica la tala de árboles. Decenas se manifestaron, intentaron irrumpir en la planta, pero se enfrentaron con guardias de seguridad, varios activistas y policías resultaron heridos. No hay cifra exacta de los detenidos. Las redes sociales se han llenado de fotos y videos de las auroras boreales provocadas por una enorme tormenta solar que golpeó nuestro planeta hace apenas unas horas. Este fenómeno, donde el cielo se tornó de colores rosados, verdes y violetas, puede verse en Reino Unido, en Argentina, en Alemania, Italia, España, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, la zona norte de los Estados Unidos.
Hasta el momento no se han reportado afectaciones a las comunicaciones satelitales por el impacto de esta tormenta solar. Y como cada viernes nos despedimos con el gran Nicolás Alvarado y esta vez nos recomienda la exposición Interconexiones Amplificadas. La mayoría de los proyectos arquitectónicos que me gustan son eminentemente racionales, herederos todos en alguna medida del espíritu funcional de la Bauhaus. Si me conmueven es por la solución inteligente que aportan a un problema, por la belleza del razonamiento matemático que se oculta tras ellos y permite habitarlos mejor. He de confesar, sin embargo, que algunos edificios caprichosos o poéticos me entusiasman, más aún que todo edificio lo es en alguna medida. Thom Mayne pertenece al selecto club de los arquitectos más reconocidos del mundo, es decir, que es ganador del premio Pritzker. Tiene en su haber un par de edificios públicos en grandes ciudades de Estados Unidos, un museo de ciencia querido y respetado en Dallas, pero a decir verdad, ninguna obra con reconocimiento global. No es de sorprender, pues Mayne es lo más lejano posible a un star architect o arquitecto estrella. Tras trabajar en un despacho de urbanismo y vivir en una comuna, fundó Morphosis, despacho cuyos proyectos buscan tener un impacto social, entablar un diálogo con el entorno, incorporar la tecnología de punta y, de manera más importante, eludir las formas tradicionales de la arquitectura. De ahí que no sorprenda que Thom Mayne llegue a un museo no especializado, el Franz Mayer de la Ciudad de México, y aunque su obra sea exhibida menos como arquitectura que como arte. Esto es y no es un parque en Pekín, es decir, que el proyecto no ha sido construido, y que cuando lo sea, lo más probable es que no luzca idéntico a estos bocetos o planos o estudios que de los tres hay. Los dibujos comparten cosas, pero difieren en cosas. Sirven para hacer un parque en Pekín, pero no sirven para construirlo. Sirven para pensarlo. Si lo propio del arte es plantear preguntas, la obra de Mayne será entonces arte, aun si las preguntas se las hace solo a sí mismo. Conforme el espectador se va adentrando en la sala y extraviando la mirada y los sentidos en la belleza de las formas trazadas por Mayne, la dimensión habitable de la arquitectura, su capacidad para brindar abrigo y solaz, su función práctica van perdiendo relevancia, incluso para un devoto del funcionalismo como yo. No hay en los trazos de Mayne capricho y frivolidad, como en las servilletas arrugadas que dan origen confeso a los edificios de Frank Gehry. Hay una forma de pensar a partir del lenguaje, aun si este no es un lenguaje verbal. Un área de la exposición alberga maquetas de edificios que pueden haberse construido o no y que parecen constituir en esencia variantes de una misma idea. El volumen amorfo, orgánico, ahuecado y sujeto a hendiduras para facilitar el paso de las personas y de la luz. Ceci n'est pas un bâtiment, diría René Magritte, si se topara con uno de estos objetos, pero no porque sean la representación de un edificio, sino porque constituyen la abstracción de un edificio, la idea de un edificio, solo que dotada de corporeidad. Más allá, adosadas a la pared, obras que parecen maquetas pero no lo son, y parecen edificios pero no lo serán, ya solo porque resultan inconstruibles en concreto y acaso en papel o madera, porque lo que les procura tangibilidad es la posibilidad de la impresión en tercera dimensión. Pasamos de Magritte a Monet. Sobre estos edificios no se pone el sol, pero igual la luz deja sus impresiones sobre ellos y ellos sobre nuestra retina, sobre nuestra memoria. En una sala contigua es posible contemplar los planos, las maquetas de edificios de Thom Mayne que sí han sido construidos. Son muy buenos edificios, pero ¿acaso desmerezcan junto a los que vimos o soñamos antes? Algunas desventajas tiene eso de ser real. Y con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. El lunes aquí les esperamos. Al nombre de todos los que hacemos Latinus, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches.